Bienvenidos una vez más a este bonito podcast, su podcast Puro Tema Mamalón. En esta ocasión con un invitado muy especial que estamos muy emocionados de tenerlo hoy con nosotros, ya que somos fanáticos de su trabajo que ha hecho dentro de la televisión, y pues tenerlo aquí como invitado para nosotros es un honor. Con ustedes, Mario Guajardo Banzini. Es correcto. Mi padre estaría muy orgulloso de eso, de recordar su apellido. Gracias por la invitación, el honor es mío estar aquí con ustedes, como dijeron, muy bonitos todos, están muy bonitos todos, muy bonito podcast, y pues encantado de estar aquí y recordar un poquito de lo que se hizo en la hoy tan olvidada y tan poco vista televisión. No lo hablo por ardido, ni mucho menos, pero es una realidad la que se vive el día de hoy, y pues qué mejor ejemplo que ustedes, que ya esta generación donde puede, pues ahora sí que expresarse, y cualquier persona que tenga una computadora conectada a internet ya es un medio masivo de comunicación. Entonces hay que aprovecharlo y hay que utilizarlo de manera correcta, invitando a la gente correcta como yo. Por eso te trajimos, la humildad ante todo, van a escuchar en este podcast, van a ver, mucha humildad. demasiada humildad. Y bonitos todos. Bueno, ¿qué onda, Mario? ¿Tú qué estudiaste? Estudié kinder, primaria, secundaria, perdón, prepri. ¿Cuál es la prepri? Es la preprimaria, es el kinder, ¿no? Bueno, la prepri. Tuve la fortuna de que mis padres siempre me dieron una buena educación. No ellos, sino me metieron a escuelas importantes, que yo creo que eso fue importante. Y aunque parezca cliché que digan, es que el inglés te abre muchas puertas, es la verdad. Yo siempre estuve en una escuela bilingüe hasta la carrera, y eso ayudó a que pues se me abrieran ciertas puertas, o que se lograra un poquito más fácil los primeros trabajos. Y pues estudié la carrera de comunicación, que yo desde que estaba pues consciente de la tele, del cuarto de la televisión, siempre me llamó la atención que yo quería trabajar ahí, pero no como conductor o como artista, sino detrás de cámaras. Me llamaba más la atención la producción, el cómo lograban hacer un programa o un evento televisivo que lograra impactar a la audiencia, como muchos me impactaron a mí. Fíjense, yo fui el primero de mi cuadra que tuvo cablevisión en el 91. Y de hecho había que juntar varias casas para que se lograra, y se logró. Y yo crecí con la televisión de los 90s, americana, y eso pues influyó mucho en mí, que pues yo quería estar trabajando en la televisión. Empecé por radio, ahí en la carrera justamente, desde la preparatoria estuve en programas de radio. La mejor, ¿no? Pues sí, Best, o mejor conocida por las ejecutivas de ventas como Bets. Bets FM, que llegué ahí por servicio social, me quedé, todo el mundo se fue, de repente me convertí en coordinador de la estación. No me gradué, me faltaron 6 meses, un semestre básicamente. ¿Por qué? Por huevón, y porque me dio pánico el pensar que si me iba, o que me involucraba mucho en la carrera para finalizarla, iba a perder el inicio del programa de volumen, porque justamente fue en ese momento cuando me lo ofrecieron. Ya después sentí que cometí ese error, me prometí a mí mismo terminar la carrera, no lo hice. Hoy en día yo siento que sí es importante tener un título, yo creo que eso te da ventaja sobre muchos, pero también hoy en día es muy importante, más bien hoy en día uno puede ser autodidacta. No hay tutorial de lo que quieras en YouTube. El otro día me encontré un tutorial porque mi silla del escritorio estaba atorada con mis pelos del pelo largo, y encontré un tutorial para sacar pelos de la silla de la oficina. Entonces dije, caray, realmente hay tutoriales para todo. Y entonces, digo, no es una excusa para no graduarse y para no tener un título, es importante, porque siempre dicen, Steve Jobs nunca tuvo un título. Y mira dónde llegó. Sí, güey, pero él traía millones de dólares antes de llegar a lo que es ahora, ¿no? O lo que fue. Entonces, yo creo que sí, un papelito es importante. Son armas o son facilidades y es conocimiento que te da para poder llegar a donde uno quiere. Y volviendo a la pregunta original, sí, desde que estaba yo muy joven, yo dije, quiero trabajar en el medio masivo
no tanto enfrente, sino detrás. Y las cosas se dieron detrás. Okay. Y ahí fue donde empezó ya lo de volumen 2, en ese lapso que dices. Sí. Ahí fue donde te lo ofrecen. Bueno, sí, es que yo estaba en Beths, estaba yo trabajando, llevaba 2 años aproximadamente, y de repente recibo una llamada a la oficina y era Eduardo Arellano, de Classic 106.9, ocupaban un locutor porque se les acababa de ir uno, y pues me escuchaba, estaba interesado en mí, me escuchaba joven, fresco, sabía de toda la música de los 80s y los 90s. Mi jefe en ese momento escucha mi llamada con ellos y me dice, vete, te van a pagar más que aquí, vete. Y literal, como las chachas, me fui de un día para otro. Eso, un jueves la llamada, el viernes ya estaba en Multimedios. Y porque me entero que corrieron a Alex Merla de Desvelados, ahí es donde digo, pues yo tengo 24 años en ese entonces, pues tengo lo mío, ya estoy aquí en la empresa, quiero ver dónde o qué puede, a dónde tengo que hablar, a dónde tengo que ir para poder ver si hay una oportunidad en televisión, ya sea detrás o delante. Y hablo con las personas indicadas y justamente tenían ya cocinando el programa de volumen 2, pero al principio el formato era como Desvelados, por eso se llamaba volumen 2, porque era la segunda parte de Desvelados. De hecho, la O era el signo de Desvelados, así con la crucecita y la almohada. Y por eso Juan Ramón Palacios me odia. Y empezó así el programa, pero ya era el año del 2005. Ya la música ya la podías escuchar en tu teléfono móvil, ya la podías escuchar en tu Discman, ya era más accesible ver los videos, no como en esa época de Desvelados inicial. Y ver en la televisión a 4 chavos, porque pasé con más gente, pues desconocidos, y la mayoría de los que estaban conmigo, pues no sabían mucho de música, pues la gente nos empezó a criticar y los primeros 6 meses del programa no los vio ni mi mamá. Porque sí, pues no es que estuvieran malos, era muy buena, era una buena propuesta que no era ni para la época, ni para la ciudad, ni para el planeta, yo creo, ni para nada. Pero digo, fue algo que se agradeció en su momento porque venían de muchos años de Chavana, de Joel Sampaio, de Shopping Time, de cosas un poquito más para un adulto ya un poco más grande. Yo la verdad, yo conocía muy poco de multimedios cuando llegué yo a la empresa. Conocía más de radio que de televisión. Y cuando llego, pues tuve que empaparme de todo lo que estaba ahí, muy aficionados con Juan Ramón Garza, muy Chavana, con el Papirri y todo eso. Entonces llegó un chavito de en ese entonces 24 años y al principio, y le daban su programa de 3 horas. Al principio pensaban que yo era primo o hermano o alguien de los dueños, porque pinche nepotista. güey le dan 3 horas y no es como que el mejor del mundo, ¿verdad? O sea, ¿qué onda? Y con el tiempo, pues fuimos adaptándolo. Se me ocurrió hacerlo de entrevistas y funcionó, pero funcionó de una manera... Sí. Pero un boom que hasta el día de hoy es cuando realmente me estoy dando cuenta de que ya veo los números y veo los comparativos del día de hoy en día y digo, qué bueno que no me lo dijeron en ese momento, o no estaba yo enterado en ese momento, porque si de por sí era pedante, hubiera sido el triple de pedante todavía, entonces... Pero pues pasó, ¿no? Y fue una muy buena época. No. Pasaron muchas cosas, pero digo, ahí fue cuando ya arrancó bien volumen y mi etapa en multimedia. En ese entonces tú dices que estaban 4 chavos, o sea, eras tú y otras 3 personas. Así es. ¿Y quiénes eran esas 3 personas? Eran 3 chavos que habían hecho casting desde hace mucho tiempo y ahí estaban como que esperando o entrenándolos o ensayando cosas para lanzar el proyecto, y llego yo y hago el casting y literal en ese momento me dicen, ¿qué onda? ¿Lo quieres conducir? Y yo, pues claro, sí. Y los chavos eran, bueno, creo que siguen vivos. Sí, hay uno que lo tengo en mis amigos de Nintendo Switch. Jugamos Splatoon de repente. Que es Abel Yair, que era un chavo también muy adelantado a su época. La gente no estaba preparada para alguien así en la televisión ese año. Luego 2 chavas, una muy guapa, la otra también muy guapa, las 2 guapas, de complexiones diferentes, que eso me gustaba la diversidad de todos, pero sí había una diferencia importante
en el conocimiento de las cosas, nuevamente por la buena fortuna que tuve con mis papás del buen estudio, y mi conocimiento de tiempo, pues sí había como que una diferencia muy grande, y a veces, pues sin querer queriendo, había esas fallas no podíamos hablar de muchos temas porque pues no tenía la oportunidad de conocer esos temas. Estoy seguro que el día de hoy, pues, ya con el tiempo ya, pues, aprendieron de muchas cosas más que hasta inclusive yo no sé. Pero bueno, no funcionaron y un día se enteraron, ahí le va la historia, se enteraron ellos que cuánto ganaba yo y se enojaron y fueron a quejarse con nuestro jefe Mauricio Latorre a su oficina y a Mauricio lo agarraron de malas. Y pues dijo, pues no les gusta cuánto ganan, pues gracias, pueden irse a su casa. Y los corrió y me hablaron y me dijo, Mario, vas este miércoles tú solito. Y yo, madre santa, qué horrible yo solo. Y salió, los primeros 3-4 programas yo solo fueron terribles, fueron horribles. Sudo de repente, me despierto sudado en la mañana todavía así en shock, pero conforme se fue avanzando fuimos descubriendo cosas, llegaron como el CBDVD, llegó Félix después se nos ocurrió la familia Mancini. En mi queja de yo mi odio hacia mi persona, pues se nos ocurrió la idea de hacer un sketch, porque yo escribía comedia desde que estaba en preparatoria, de escribir un sketch donde yo era todos los personajes. Yo dije, qué terrible, pero bueno, vamos a hacerlo. Y lo grabamos, funcionó y fueron como 100 capítulos. Sí. No, es bastante hermoso e incómodo llegar a porque de repente, porque la gente no se ve muy inteligente haciendo eso, no, así de, vale. Y yo, o sea, ya su nivel de intelecto cae así en automático como a 10 y no sabes si está jugando o no, o te lo está diciendo pues en buena onda o en mala onda, ¿no? Porque me tocó una vez hace poquito, hace como un año, en un restaurante de hamburguesas nuevo. Voy saliendo y una chava joven, guapa, me dice, y yo no sabía si lo estaba haciendo así de como que, miren estúpido lo que hacía antes, o lo que voy a hacer que haga. Ajá. O realmente lo decía en buena onda, ¿no? Y lo hice, y al día de hoy no sé si era para una o para la otra, pero digo, lo hice, no era a dejarla mal. Pero sí te vas como que por eso no salgo de mi casa. Es que eso es parte de la comedia. O sea, si no lo entiende la persona, esa es la otra cara de la moneda. O sea, y cuando tú lo haces ahí es donde se nota que tú le metiste el coco para llegar a ese personaje. Y utilicé el cliché más grande de la comedia, porque todos los personajes de comedia mexicanos tienen su frase, ¿no? La de, óigame, óigame, es horrible, que alguien me explique. O sea, todo eso, y viene desde el Willy más atrás, que también yo lo vi en esa época, en los 90, que ustedes ni lo han de conocer, Andrés Bustamante. Que bueno que lo conocen. Y de esas frases que tienen que ser la comedia repetitiva, pues ahí fue donde se me ocurrió que todos los personajes tenían que terminar con algo que se repetía constantemente. Y salió el Mancini y funcionó mucho, demasiado, de miedo. Tanto, y que al día de hoy, el programa se acabó hace más de 10 años, que fue el último programa. Bueno, más bien, en este año, en este 2022, no sé por qué me vi el reloj, pero en 2022, se cumplen 10 años de que se acabó el programa. Entonces, es importante y muy significativo para mí que la gente lo siga recordando, inclusive hasta que me recuerden cosas que yo no me acuerdo. Hace poco un chofer de un Uber me dijo, oye, que sí, me recordó un momento que era novia de la hermana de la conductora del gallo. Así un dato súper preciso, bien escondido, específico del programa, y que digo, ay, sí es cierto, no me acordaba que hubo varias semanas donde él tenía novia que era hermana. Hicimos ahí un lío amoroso muy pedorro, pero muy chistoso, y el señor me lo recordó. Digo, hay cosas que o mi cerebro bloquea, no me acuerdo, pero me da mucho gusto.
Y que siguen. Y todos los programas, por cierto, están ahí en Multimedios. Fui de los pocos que llevó una videoteca completa del programa, pero están en un formato que ya no existen los reproductores para ponerle play, que es el DVC Pro. Sí existen, pero las máquinas que están en Multimedios todas están descompuestas. La puedes comprar en eBay, pero están carísimas y no te garantiza que funcionen. Y después hacer el transfer digital, pero es muy caro. Entonces ahí están agarrando humedad. No sé qué vaya a pasar con esos cassettes, pero ahí siguen. Y pues que espero que perduren un tiempo ahí hasta que algo suceda, ¿no? Que se pueden traer y robármelos todos. Y están en 480, ¿no? Algunos, ¿no? Están todos en 480. Todos en 480, ¿verdad? Sí, no, yo creo que yo ya no alcancé yo el HD. Qué buena pregunta. No me había pensado yo eso. ¿Volumen nunca alcanzó a estar en HD? Creo que sí, ya los últimos. Voy a verificar, pues estoy casi seguro que no. Estábamos en 480 y en YouTube en 240. Que parece que nos grabaron con una papa horrible. Que hoy están en 2270, creo que es el 4K, no me acuerdo. 8K, no creo que ya. Ya, sí, 8K es en YouTube. De hecho, nosotros fuimos pre-YouTube, o sea, el CBDVD fue un fenómeno pre-YouTube. Viral, todo eso, pero sí alcanzamos al inicio de lo que fue YouTube, porque alcanzamos a entrevistar. Yo entrevisté a Edgar, que ahí fue donde nació el Edgar se cae. Yo sí lo alcancé a entrevistar, entonces sí, el programa nació más o menos justamente a la par de YouTube, pero no alcanzó estos fenómenos ya importantísimos en donde YouTube ya se comió a la televisión. Y me acuerdo muy bien que llevábamos una semana, mi canal de YouTube, si lo pueden ver o de entrar por ahí, yo lo abrí en marzo del 2006. Ese sí, ahí tiene la fecha de que lo abrí. Y al segundo video que subí, ahí dice mi jefe, sube más videos, va a ser muy importante YouTube en un futuro. Yo, sí. Y me continué haciendo televisión, nunca le hice un caso. Y vaya que sí había mucha razón, ¿no? Y es algo que para cualquier persona que estuvo involucrada en el medio o que está involucrada en el medio deben de ser ahora creadores de contenido. No solamente aparecer en algún medio, llegar y ser bonitos y ponerse el maquillaje y leer el prompter. No, ahora tienen que generar su propio contenido para poder seguir siendo actuales. Y viene otra transformación importante pronto y ellos tienen que estar también al día, porque el que está obsoleto en los medios, pues ya había una generación que ya no es que sean muy inteligentes, sino es que ya lo traen nativamente. Ya los chavos de hoy ya salen y ya saben utilizar Premiere, o sea, en primaria, ya ves Roblox, o sea, son niños prácticamente que están haciendo videojuegos, que están programando, y ninguno pasa o muchos no pasan de los 10, 12 años. Y es una generación que no es que sean más inteligentes, es que ya lo ven desde el día que entran a la escuela. Prepri. Al prepri ya. Antes. Sí, no, ya les entienden el mundo de la programación. Y el que no le entiende eso y que no, es que a mí me dan mi password. ¿Cuál es mi password? Porque me dice que dentro y que no jala el password. ¿Pero qué dice? No, pues no jala. Dice que no jala el password y no sé cuál es. Y ya está con el técnico ahí. Ya estás frito. Estás frito. Entonces, y así es la gran mayoría de los compañeros que están en los medios. Entonces, como que se casan demasiado con eso de los medios, o sea, o cómo. No, yo creo que la televisión enamoró tanto. Yeah. Y a muchos, inclusive a mi persona, yo creo puedo decir también que, si se fijan, no ha habido muchos casos exitosos. Hoy en día, bueno, fíjense, hoy en día sí, pero se batalla más para hacer la transición de la televisión al medio digital, YouTube. Como que ninguno de nosotros logramos entender, o sea, que ahí puedes despejarte un poquito del pasado y intentar cosas diferentes. Ya ves, Jordi Rosado, sí, con las entrevistas que ha hecho, unas verdaderas entrevistas, porque sí, él se nota que sí se prepara, que tiene sus notas aquí y que hace la pregunta. Inclusive hay otros programas que se roban esas mismas preguntas y se las hacen terrible, descaradamente. Y Jordi se aventó a hacer eso
aquí la ventaja de Jordi es que él tiene la mejor agenda de cualquier personalidad en el país. Sí. O sea, él puede llamar al que sea y le va a responder la llamada. Esa fue la ventaja que tuvo Jordi con todos los youtubers o la gente que participaba en el medio. Pero logró enfocarlo muy bien, logró hacer una muy buena entrevista. Y eso era lo que se debe de intentar cuando se entreviste a alguien. Se tiene que pensar en esa pregunta que va a lograr ese momento que se va a retransmitir en muchos lados. Yo creo que ese es el pecado que han cometido otros compañeros de entrevistas, que no piensan en esa pregunta que va a generar la nota al día siguiente. Siempre van a hacer la pregunta de ¿y cuál fue el momento más glorioso? El momento menos glorioso. Sino hay que fabricarla, y si se fijan, Jordi justamente hace eso. La entrevista se ve muy estructurada, pero se ve muy bien ordenada, y se ve que lo está llevando a ese momento y logra la declaración chingona y retumba en todas las redes sociales. Eso es lo que hace un buen entrevistador, el que hace las preguntas cortas y recibe las respuestas más largas. Exacto. Y no se anda copiando de preguntas de otros lados. Déjame borro aquí 2 preguntas. No, nomás las cortas. Y ya con eso es todo. No fue ese bomberazo ni nada. No. Estamos hablando de Jordi, ¿verdad? Oye, luego, ¿cómo llega este CBDVD? El CBDVD llegó porque al final, en los primeros meses del programa, sentía yo que el programa no tenía un cierre correcto, ¿no? Que no terminábamos bien, o que faltaba como que un gran final para el programa. Y viendo televisión americana, yo soy fanático de los programas de concursos, me encantan, cualquiera que sea, y vi un programa donde era como una especie de Jeopardy, pero la idea estaba medio remezclada. Era 3 participantes donde lanzaban una pregunta y ponían a 3 personas muy diferentes. Y los concursantes tenían que adivinar quién dijo la respuesta correcta bajo la premisa de la nivel social, de la profesión o de la X variable que tengan las personas que estaban grabadas. Yo dije, podemos robarnos esa idea, bueno, inspiratearnos de esa idea. Y lo convertí en el Vox Populi, en donde llevaba 5 preguntas. Le hacíamos esas mismas preguntas a personas que yo intentaba que fueran muy diferentes. En Morelos, que es como un zoológico de repente, una jungla. Perdón, una jungla de asfalto, para que no se oiga tan feo. Una jungla de asfalto, diversidad, arriba la diversidad. Sí, porque están sueltos. Arriba la diversidad en su hábitat natural. Y ahí de repente un día llegó el CBDVD y era alguien que pues es difícil no verlo. Con unas lentes con un grado de... Creo que ya casi tengo el mismo grado de aumento, que si voltea el sol se le hacían pero como huevo frito. Y lo vi y pues me acerqué a él y le hice las preguntas y me las respondió correctamente las 5. Así, tal cual las 5. Oye, ¿es tequila o qué es esto? Nah, es agua, y me la respondió correcto. Y dije, ¿sabes qué? Estás cañón. Ven al programa el siguiente miércoles. Y pues era un cómico natural, alguien que decía el comentario a veces un poco incómodo, pero siempre justo en el momento correcto. Y siempre, cuando llegó y continuó con nosotros, sí recuerdo haber dicho, y todos llegar a ese acuerdo de no burlarnos de él. Sí, es lo que iba a marcar la diferencia entre los demás, no programas, sino entre las más situaciones. Yo creo que la más fácil hubiera sido mofarnos de él. Entonces, yo intenté, y creo que lo logré, siempre tratarlo con respeto. Sí le poníamos situaciones chistosas y inventábamos cosas que pues él por su inocencia seguía nuestro juego. Pero nunca en cuestión de humillarlo, nunca, siempre hacer hincapié que pues era un adulto que tenía 15, 20 años más grande que yo, y se trató con respeto y se integró correctamente al programa, ¿no? Dándole su espacio. Tenía su momento, no era de dejarlo todo el programa porque
porque iba a cantar, y vaya, no era así. La estrella era la entrevista, y funcionó, y fue, yo creo que de los primeros fenómenos virales que hubo en la internet, o en los momentos pre-YouTube, y pues, lamentablemente hace un par de años, no, ya creo que más, 3, 4 años, fallece broncoaspirado. Él le gustaba mucho, era muy comelón, y una noche cenó mucho y se broncoaspiró. Así de fácil se nos puede ir la vida a todos. Y lo bueno es que se fue feliz, se fue contento, ¿no? Yo creo que fue su familia muy agradecida, y de igual manera vivimos buenos momentos con él. Se fue contento, se fue tranquilo. Yo estoy seguro que arriba de pasar, buena torta de la madrugada, me fui, y yo creo que quedó en el buen recuerdo de lo que fue nuestra televisión local, que ya nunca va a regresar a esa televisión, y pues bueno, estamos tranquilos, y se recordó como se debe, y que ayer, bueno, no voy a comentar eso, es que ayer estuvo celebrando Multimedios antier, el 54 aniversario de la empresa, de que nació. Y no salió nada. Nada de las producciones que hacíamos antes. Porque me incluyo también en las producciones de los realities. Hay por algo ahí personal. No hacia mi persona, pero digo, se me hizo algo que dije, qué bajeza, ¿no? Que hayan omitido esas imágenes. Bueno, mira, no me retracto. Qué bajeza no. Nadie notó la ausencia. Que es algo importante, porque es señal de que pues nadie los está viendo. Yo creo que fui el único idiota que notó, faltó este programa, ¿por qué no pusieron este programa? Entonces, que nadie haya dicho esas ausencias es algo significativo, que no hay nadie que los está viendo y que formó parte de esa época. Exactamente. Entonces, que es señal de que esa gente que sí tenía un poquito de criterio, o de, no así de buen gusto, sí, ¿por qué no? Sí, o tenía un poquito de criterio, o sentido de criterio más bien, pues sí lo vio, y caray, es parte de ejemplo de dónde está la televisión hoy en día, ¿no? Pues allá. Allá. De hecho aquí no hay tele. Aquí no hay tele. Sí, es impactante, y si está en una esquina, y si se prende en el noticiero, se prende en el momento importante de ver la nota, o por algo relevante que va a suceder en la ciudad. O checar la temperatura. Que eso también, ese paradigma también, o ese hábito también ya giró. Los trending topics de la localidad, casi todas las mañanas aparece el clima en Google, en Monticello, que la gente ya no es pink, pon la tele, sino ya pon el celular. Entonces, que es el futuro del medio local, tiene que abrazar esa idea de que la televisión... Antes decíamos, como en el 2007, 2008, decíamos que el internet era el complemento de la televisión. Menos de 5 años después, la televisión es el complemento del internet. Se iba completamente. Y el futuro que... ¡El perro, saxe! Y el que viene ahora es otro cambio importante, que es la red 5G. Porque la red 5G va a venir a cambiar absolutamente todo, porque es 400 veces más rápida que la red actual, la transmisión de datos. Entonces eso quiere decir que los streamings van a ser prácticamente en tiempo real. Eso va a cambiar cómo juegas videojuegos en línea. Eso va a cambiar cómo tus aparatos se comunican entre ellos, porque se van a comunicar en tiempo real ahora. La calidad de las producciones, o de la calidad del video, de los archivos que tú guardas, ahora pues todo lo vas a poder tener en la nube, porque la transmisión de datos va a ser en tiempo real. Entonces ya no vas a tener un lugar físico de donde guardar las cosas en tu casa, sino vas a tener la nube y tenerlo donde tú quieras. Entonces, tú puedes tener toda tu videografía de películas en el celular, y puedes compartirlas y llevarlas y verlas en todos lados sin ningún problema, sin ocupar espacio en tu teléfono. Entonces, esa red 5G viene a cambiar aún más las cosas. La televisión todavía no, vaya, Google y YouTube y Amazon encontraron, y Facebook encontraron la gallina de los huevos de oro, que fue lograr que llega el que compra publicidad y dice, yo quiero que mi producto lo vean chavos de entre 17 y 18 años,
que tengan tez blanca, que tengan pelo rubio y ojos verdes y que les guste el refresco light. Y tal igual yo lo pido, así aparece en los productos a las personas de esas características. Entonces eso es oro puro, incomparable, irrepetible para cualquier otro medio de comunicación. O sea, la televisión se quedó, no, pues es magia. O sea, eso es vender exactamente al público que va a comprar tu producto. Entonces la televisión se quedó en que haga una producción impactante o que impacte un país, pues no es garantía que el producto que se está anunciando ahí se vaya a vender como si lo logra Google y como si lo logra Facebook y lo logra YouTube. Entonces le dio una estocada al modelo de negocio o a la forma de generar dinero del medio tradicional de la televisión, que ya al día de hoy pues no hay tecnología que pueda replicar eso en la televisión. Entonces se tienen que reinventar forzosamente, tienen que subirse al carrito del streaming para poder utilizar esa herramienta de exactamente que el cliente llegue al público que ellos están buscando, no en esa ambigüedad de la televisión o de la señal abierta, donde no tienen esa posibilidad la audiencia va a recibir unos comerciales que pues yo veo, me va a recibir comerciales de Tampax, pues yo no quiero Tampax, no me van a funcionar. Entonces de entrada esa es la espina vertebral, o ese es el fin de la televisión como la conocemos actualmente, que no es que no vaya a desaparecer tampoco, pero sí se va a transformar en un medio informativo, futbolístico y nada más. Es como la radio, que ahí está, pero no pasan cosas relevantes, pero ahí está y ahí seguirá. Es lo que yo creo que es el futuro de la televisión abierta, al menos. Se tiene que convertir más en local, en hiperlocal, en noticias, y ya. Ya pues, porque ahí viene Google con su Google Maps, que también sabe más de tu colonia que yo. Sí, que cualquier persona. Entonces, pero bueno, yo divago mucho. Y ahora que estamos hablando, bueno, de que pasamos ahorita del CBD, ¿qué onda con Morpho? Morpho, mira, yo creo que él y yo nos quedamos en un limbo, me incluyo, en un limbo de ansiedad, de que todo nuestro alrededor cambió y nos encontramos con gente que admiramos muchísimo y que logran hacer las cosas mejor que nosotros y de una manera más fácil. Morpho es alguien que como en todas las generaciones y como todos los genios, siempre existe un genio en esa camada que estuvo adelantada a su época. Que alguien que llegó antes, pero porque la industria no estaba tan madura como ahora y por ser como es, no logró los impactos que hoy en día tienen muchísimos. Pero él fue el iniciador de muchas cosas. Morpho fue el primero en Latinoamérica, dos cosas. El primero en Latinoamérica en tener un canal con 50,000 suscriptores y no tener ningún video. Que eso lo logró en el 2009, creo. O sea, hace mucho tiempo atrás. Y el primero en transmitir en vivo en YouTube. YouTube le soltó así la facilidad de estar en vivo. En vivo! Y el primero no entendía el baboso de lo que él estaba inaugurando, ¿no? Sí, entonces él llegando desde una escuela muy analógica, porque empezó con un videotape, y después hacer una transformación a lo digital y estar conviviendo con gente que tenía menor edad de él y tenía mejor esa capacidad. Y nos entró, y yo me incluyo también, nos entró un miedo muy extraño y nos hemos encapsulado al que, caray, si nos lanzamos con esta idea, Mario, pero ya hay gente haciendo esto, sí, pero somos tú y yo. No, o sea, es el mismo miedo interno muy extraño, porque hace como un año estábamos planeando él y yo hacer un programa por Twitch que se iba a llamar Sábados Gigantes y se iba a transmitir el martes. ¿Por qué? No, o sea, sí era, porque queríamos que tuviera canciones como Sábado Gigante. Sábado Gigante. Y que cantábamos con cues musicales y pendejada y media. Estábamos muy marihuanos, yo creo. Que ya platicando la idea no sigue tan padre. Así, no, pero digo, platicando y estamos tecados de la risa. Pero no se hizo porque o él tenía sus cosas, o yo tenía sus cosas. Y también es un cierto miedo del fracaso que ahora es, o más bien, no el fracaso, sino de que el rating ya lo ve todo el mundo.
que le pasa a cualquier youtuber, que todos los inicios, o son muy pocas las historias en esta era digital en donde llegas y eres un guamazo de volada. Sí. Es muy complicado, los casos no se dan. Este chavo de aquí de Monterrey, Wong, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre. Jacobo Wong. Entren a su canal de YouTube y vean cómo él, sin faltar ni una semana, publicaba su video con el mismo formato y lo hizo durante 8 o 9 años, sin falta. Es impactante la cantidad de contenido y cómo él fue siempre muy preciso con la subida del video, y tardó varios años en que realmente la red o el algoritmo lo volteara a ver, y es complicado y hay que ser muy persistente. Y al día de hoy ese miedo y esa persistencia y la competencia y la barra que está tan arriba que han puesto hoy el estándar de calidad, porque ya puedes editar, ya todo el mundo sabe editar y editas increíble en un teléfono celular y en cualquier parte, hasta en el microondas creo que puedes editar video, ya creo. Y hay gente que es muy talentosa, ¿no? Y es ese miedo de a lo mejor llegar un poco tarde a la fiesta, pero yo creo que si se encuentra el formato correcto y a la gente adecuada, porque uno solo no puede hacer las cosas, pues si se forma el equipo adecuado, sí se puede llegar a un lugar cómodo, divertido, en donde lo más importante es el contenido, yo creo, y se logrará y lo haré, porque tengo demasiado tiempo libre y tengo que hacer algo, ahí tengo todo, pero conozco muy bien el ambiente de YouTube, demasiado bien, que digo, lo que a mí me gusta o lo que yo quiero ahorita, yo sé que no es masivo, o no va a ser masivo, de un gusto masivo, entonces a lo mejor lo haría como proyecto personal, y yo quiero divertirme, y con Morfo ahí he estado platicando, pienso hablar en estos días para ver si se logra algo, y él sigue trabajando en el DF ahorita. Sufrió un secuestro aquí en Monterrey muy, muy terrible, una historia traumática de inicio a fin, que ocasionó que terminara más descabellado de lo que ya estaba, y huir de la ciudad de Monterrey. Era justamente la época en el 2010, 2012 donde estaba la inseguridad aquí, que parecía Afganistán en las noches. Terrible, y le pasó algo muy, muy feo, muy, muy feo. Lo secuestraron, estuvo unas horas ahí, terrible. Y se fue de aquí. Aparte que llega y la novia le agarró sus cosas y se fue. O sea, para el remate, ¿no? La cereza del pastel, que la novia le robó todo. No manches. Sí, fue esas de que, güey, una limpia, ¿no? Algo así. Pásenle un huevo, por favor, porque sí. Sí, fue una serie de eventos desafortunados, muy desafortunados, pobre Morfo, y ocasionó que se fuera al DF y rehizo su vida dentro de los medios. Trabajó en TV Azteca un buen rato con Pedro Sola, que era muy divertido verlo ahí trabajar con él. Después, creo que actualmente sigue trabajando para YouTube, creando contenidos. Hay muchos canales en YouTube que no mucha gente los conoce, pero están creados para los creadores de contenido, en donde, o para la misma empresa y para los anunciantes. Son muy interesantes porque muestran datos muy, muy fuertes y tendencias que nos sirven a nosotros como creadores o como productores de canales para saber cuáles son las tendencias que le gustan al algoritmo. Y Morfo trabajó para ellos haciendo videos corporativos. Al día de hoy no sé qué está haciendo, pero estoy seguro que va bien, porque es el talento que lo trae desde nato, y es maestro de muchos, y me da mucho gusto escuchar a grandes personas cada vez que mencionan a Morfo decir, oh no, sí, Morfo es wow, o sea, es el líder, el que inició todo esto, y me siento muy orgulloso y muy honrado que haya formado una parte de mi vida, gran parte de mi vida en el programa. Que me acuerdo que cómpramelo, le dije a mi jefe cuando me lo topé y Morfo en YouTube, le dije, cómpramelo, yo lo quiero. Y me lo compraron y sí, y nació una muy bonita amistad que el día de hoy puedo decir que continúa. Ahí sigue el tarado, igual de marihuano, pero allá anda. Oye, luego de ahí como dices, volviendo a lo de Volumen 2, ¿cuál fue así tú? Dices, mi mejor entrevista, mi highlight. Sí. Mira, hubo varios momentos inolvidables y otros tan buenos que
quiero olvidarlos, porque sí fueron cosas que cuando llega un momento esos de para recordar, o es muy bueno o es muy malo que este trauma. Entonces la gente no lo va a olvidar. El macetazo es algo que se me ocurrió, que yo le dije a mi ex jefe allá en Multimedios, Mauricio, le dije, oye, que se me antoja hacer algo, porque siempre me había gustado cuando pasa algo en la televisión, algo que no estaba previsto. Me llamaba mucho la atención cuando que había mucho descontrol. Acaba de pasar hace un par de semanas en un programa español, no sé si lo vieron. Bueno, un programa español, de hecho que era de un canal muy tipo, así como que localón. Pasó allá donde supuestamente una participante de un reality show se desmayaba. Y a todo el mundo le contaron que iba a ser actuado, pero no le contaron a la mamá de la participante. Y la mamá de la participante en vivo en el estudio casi se muere de un infarto. Y escuchas todo el ruido de la señora y esto y lo otro. Y es traumante. Es más, te puedo buscarlo aquí en YouTube. Nos mandas el link. Sí, claro que sí. Ahí para que lo vean. Es más, vamos a una pausa para que lo vean. Impactante, ¿verdad? Fue impactante, sí. Bueno, los gritos de la mujer que estaba ahí era la mamá y era la hermana que estaban en shock porque pues, se les cayó el teatro a los 10 segundos porque se desmaya y no, mamá, es broma, mamá, tranquila, mamá. Pero los gritos de señoras que se le estaba dando el infarto en ese momento. Y de la presentadora, y estoy seguro que el control room estaba en llamas en ese momento, de los productores que se les salió de control. Entonces, esa magia, eso me gustaba mucho y quería armar algo así. Y se nos ocurrió el macetazo, donde lo fuimos trabajando durante varias semanas y cayó y sucedió y hay una toma de alguien que grabó con un celular que tenía como 2 megapíxeles a 1 kilómetro y se ve todo cuadriculado y se ve cuando entra la cámara. O sea, fue algo muy porque mi mamá, ahí sí le conté yo a mi mamá, que le dije a mi mamá, y salgo yo en camilla y tú vas a decir, hijito, y ya, esto lo quería que dijera, nah, estás pendejo, que el no va a salir esas cosas. Y lo quiso mi mamá y de hecho me dijo, cuando va a empezar tu programa voy a descolgar el teléfono porque estoy segura que va a estar suave dicho y hecho. O sea, tenemos que dar chingada. Ya sabían mis papás que iba a pasar eso. Entonces, sí, el teléfono, todo el mundo, las llamadas no entraban, estaban asustados porque la gente, qué imprudente es, pero sucedió y fue algo que causó tanta, no conmoción, porque es una palabra muy grande, sino fue tan comentado al día siguiente, en ese fenómeno que ocurre de cuando estás en el break con los compañeros de trabajo, oye, ¿viste ayer? Así todo el mundo al día siguiente. Yo sí pensaba que era real. Que al día siguiente, más de 15 años después, 15 años, la gente me lo sigue recordando. Y eso nos ganó un viaje a la Florida, donde les enseñé a poner el micrófono. Ahí fue la historia. Después sucedió ese fenómeno. Entrevisté a esta mujer que se llama Judith Grace. Y ella en ese momento tenía el programa de Casos de Familia. Oye, Mario, se me ocurrió, ¿por qué no hacemos un programa donde entras tú y que hablan del tema del macetazo y que el tiro te salió por la culata, bla, bla, bla? Pues ahí vamos a Miami, Florida. Mi jefe, el productor Gustavo Morantes, mi coordinadora de invitados está Paola Olivier. Y ahí vamos a hacer un programa tipo Jerry Springer, pero de Petatiux, región Canalón de San Nicolás. O sea... Fue muy impactante porque nos sentimos prostituidos porque nos pagaron, o sea, llorando, te ponían un tipo Viva por Rubén en los ojos para que lloraras. Pero aprendimos, por eso fuimos, porque queríamos aprender a cómo se realizaban ese tipo de programas allá. Y ahí, vaya que aprendimos a cómo se guionizaban, cómo se armaba la pauta, cómo era todo actuado. Y cómo se hacían como tortillas los programas. Sí, nos sentimos prostituidos y violados y lloramos en posición fetal al llegar al cuarto de hotel. Pero fue una gran experiencia. Y ese programa nunca lo pasaban al aire. Nos embotellaron porque yo creo que estuvo tan malo que nunca lo pasaron. Hoy doy un testículo por si alguien lo tiene. Le doy un test así. Mato por verlo. Que nunca lo vimos.
Y sería delicioso el ridículo que hicimos todos durante una hora mágico. Yo me moriría a gusto después de ver ese programa. Pero bueno, echar en YouTube, a lo mejor ahí puede estar en un futuro. ¿Quién sabe? Entonces sí hay Lost Media tuyo. Hay Lost Media, es correcto, eso es. Hay dos Lost Media, fíjate, qué bueno que lo dices. Hay uno más en la lista, porque se perdió un video, hubo una inundación en la videoteca de Multimedios y se perdió un programa muy especial. Fue un especial de Navidad en donde ese programa estaba increíble. Estaba Lupe Esparza cantando a dueto con Cristal, la cantante de Cristal que no ve, que está ciega, cantando a dueto, y una entrevista con el señor, se me fue el nombre, Jorge Arbizu, el Tata, en donde me doy cuenta que Jorge Arbizu era amarillo, era fanático de Hueso Colorado de Andrés Manuel López Obrador. No. Y lo empiezo a cuestionar sobre eso, y el señor le sale lo obradorista, y de repente Don Gato y su pandilla se convierte, y Benito Bodoque se convierte en un socialista terrible, y es un gran momento que me hubiera encantado repetir, pero en esa inundación, que yo creo que fue algo ahí extraño de una ex editora, no sé, se perdió ese programa. Es un Lost Media así de, como Doctor Who, que debe estar perdido por ahí. Ojalá, sería fabuloso verlo, porque fue un programa muy especial navideño que tuvimos precioso. Y precioso e incómodo por ese momento. Todos los 30 minutos de esa entrevista fue una entrevista incómoda, porque yo lo empecé a cuestionar de cómo era posible que apoyara a alguien que pues tenía la vida cotidiana del mexicano en el Zócalo, que tenía ideas socialistas y comunistas, inclusive obsoletas, y el señor por esos pelos parados que tenía, que se paraba cuando y se molestó, pero fue delicioso verlo así, ¿no? Y porque era una faceta que se acabó de tener, todos quedamos fríos de, oye, el Tata y su cocol, fíjate, qué pedo, o sea, y solamente se transmitió una vez ese programa, y sí se grabó, estaba el cassette ahí, pero se perdió. Lost Media, así es. Dudo que aparezca, pero una gran recompensa el que lo encuentre. Si alguien lo tiene en un VHS ahí grabado, tal vez. La única como que evidencia que hay fue hace poquito, me la topé porque de repente checo mi nombre en Google. el ego, y tengo que ver si el algoritmo sigue todavía recordándome. Nosotros lo hacemos también. Y vi por ahí en un blog de un señor que lo menciona justamente la entrevista. No, yo lo vi a ese tal Mancini haciendo la entrevista a Jorge Arbizu, y la verdad, y lo menciona en la entrevista, y justamente eso que les platico. Yo, evidencia que sí, y estoy seguro que alguien que esto está escuchando también lo vio, pero dudo que alguien lo haya grabado. Digo, no era tan accesible o tan fácil ver o grabar algo, es que programar la videocasetera. Estábamos en esa, lamentablemente, esa transición de lo digital de análogo a digital, que qué bueno, porque yo tantas estupideces que pregunté y tantas idiotas que dije, qué bueno que no se subió a YouTube y no quedaron para la posteridad, porque digo, hoy también qué difícil para mis compañeros actuales, en donde si la riegas ahí está, o dices algo, ahí va a quedar para siempre y toda la vida. Y en mi caso, bendito Dios, no. Hubo muchas cosas que se olvidaron, ¿no? Y que en mi cerebro no. Y te digo, y me despierto todavía sudando en la noche así, traumado. Pero que digo, ojalá algún día, yo sé que aparecerán esos dos programas, el de Miami y el de Jorge Arbizu, el Tata. El Tata. Sí, quiero mi cocol. Corte comercial. Oye, Mario, yo te quería preguntar algo. Está un poquito más así, más delicado. ¿Qué pedo con Belly? ¿Belly? La nueva, ¿no? Devuélvele la contraseña a Belly. Digo, no tu caso, Mario. Digo, no me preguntaste eso. No. No eso, pero es algo que ya tengo la respuesta muy ensayada. Ya, sucedió, tenemos mira. Una grabación, de hecho. Fue algo, mira, yo duermo tranquilo porque yo sé que yo sé la verdad. Yo sé que ella también sabe cómo realmente es la historia, pero los dos fuimos víctimas del medio y de la misma televisión
en esa misma ganas de generar audiencia donde no la hay. Yo termino mi parte de labor con multimedios por diferencias creativas irreconciliables. Me separo de ellos y digo, caray, ahora qué chingados voy a hacer. Porque de entrada, pues, soy una de contratación difícil. Porque tanto como Televisa y TV Azteca en México tienen prohibidísimo hablar de multimedios. De hecho, menciónenme alguna vez que los hayan mencionado. O sea, que Televisa, que el programa diga, sí, como en multimedios, jamás. Porque Televisa tiene la idea de que si los mencionas, es que existen. Entonces, no hay que mencionarlos, no existen. Entonces, mis idas a Distrito Federal a buscar algo detrás de producción no se dieron, no se lograron. Y en esa búsqueda de empleo, veo que me dice alguien, gerente de Gustavo Morantes, que en paz descanse, me dice, oye, ¿por qué no? ¿Y YouTube? Pues, ¿le sabes a eso, no? ¿Tú estuviste ahí manejando la cuenta durante muchos años? Y dije, pues, sí, pero las cosas son diferentes. Me dice, ¿ya viste a Beli? ¿Cómo está funcionando Beli? Veo su canal y efectivamente ya era un fenómeno. Yo no fue gracias a mí, el canal ya era un fenómeno. Voy con ella y me doy cuenta que lo estaba haciendo sola, que no había nadie que la administrara o que le enseñara el camino de cómo hacer las cosas. Inclusive ahí fue donde se me ocurrió el modelo de negocio de justamente eso. Porque me doy cuenta que a muchas celebridades o a mucha gente conocida siempre habían puesto y los siguen poniendo al sobrino, al amigo del hijo del amigo, a que le manejara las cuentas de redes sociales. Al sobrinity manager, como le dicen, como le digo yo. Y la mayoría de los artistas no estaban conscientes de todo lo que se puede ganar de las redes sociales. Y el chavito sí. Y la mayoría te podía asegurar, y te puedo asegurar que el día de hoy, que hasta el 80-90% de las celebridades que tienen sus redes sociales generando dinero, le roban dinero. Estoy segurísimo que el 90 o más. Entonces yo dije, vamos a justamente a crear ese modelo de negocio. Y trabajé con Beli muy bien los del año, mientras yo también descubría y cómo veía que había cambiado la plataforma de YouTube. Pero después ella contrata a alguien que si escucha ya sabe quién es. Que siempre fue alguien que nunca fue... Que la televisión nunca lo trató bien. Siempre fue escupido por la televisión. Y tenía ese resentimiento muy clavado dentro de su profundo ser. Y un odio hacia mi persona. Entonces, llegó él y hacía cosas donde... Pues era evidente que me quería dejar mal con Belinda. Ella, como es animadora infantil, pues es muy influenciable, administrativamente hablando. Y empezó a haber conflicto ahí y decidimos también ahí dejar las cosas. Ella retuvo mi pago el último mes durante 3 meses, cosa que yo odio y trato de evitar lo más posible, de andar cobrando o que la gente me hable para cobrarme. Es lo más odio, y la gente que estuvo trabajando en mi casa no me dejará mentir, que hay que pagar al día, como se debe, a tiempo, sí. Porque no hay nada más detestable que no pagar por un trabajo hecho. Se me hace detestable. Y la estuve persiguiendo durante esos meses. Se dio muy a regañadientes. Y dije, y justamente colgué esa llamada donde ya se había hecho toda la transacción. Y a los 10 minutos recibo la llamada de los ahora community managers del chavo pidiéndome la contraseña de la página. Y yo digo, ahora va la mía. Les digo, sí, perfecto, márquenme mañana. Y así los mantengo durante un mes, sin darles yo las contraseñas. Y un día que me agarraron de malas, le digo al hermano, le digo, ¿sabes qué, güey? Digo, mira, la página, ahí está. Si la quieres, dame. La página no tiene ni dueño. O sea, el dominio no tiene dueño, está libre, está así. ¡Uy! Agárrenlo ustedes. Yo nunca le hice nada a la página. Pude haberle metido publicidad porque la página recibía mucho tráfico. No lo hice. Yo le dije ese dinero porque yo sabía que ellos no lo iban a pagar. Y era para que ellos investigaran y aprendieran que el dominio está disponible y que lo pueden obtener. Pero
no sé, esa cifra no era para que me veo, es para que me paguen ese dinero, así, secuestrador, no, güey. Yo sé que puedo haber dicho una cifra más grande todavía. ¿Por qué? Porque yo sabía que no la iban a pagar y yo inclusive no la iba a recibir, porque era pues algo estúpido, ¿no? Y es un robo, y es algo que es propiedad de ellos, pero ellos no se han dado cuenta. Y entonces pasó, y ella fue a entrevista a Multimedios. Esto pasó muy entre nosotros, y yo nunca dije nada, ya no dije nada, no había por qué hacerlo. Y en esa entrevista yo no cometí el error, pero se lo compartí a alguien cercano que todavía trabajaba y trabaja todavía en Multimedios, y se le hizo fácil convertirlo en parte de la narrativa de la entrevista. Y lo saca al aire de una forma que se ve Beli claramente que platicaron la historia y Beli le entendió cómo le dijeron que la platicara, porque no le echo la culpa a ella. Ella formó parte de la escena de vamos a platicar esto para que suceda esto. Y Beli hasta no lo platicó bien, no porque no quería hacerlo, no porque quería decirlo incorrectamente, simplemente porque no fue así. Ella sabe que no fue así. Entonces salí perjudicado yo, y ella pues no me respondió entiendo, o sea, esto se convirtió en algo muy grande, que se desbordó. Mario, demándala, Mario, y difamación, no, porque yo sé que no hubo dolo de su persona, no hubo dolo de mi persona, fue él simplemente medio asqueroso que hizo esas patadas de ahogado para generar nota y lo logró que al día de hoy, 2 años después, se sigue platicando de eso y que en Google siguen siendo las respuestas en primer lugar. Y lo que más me duele es que esa historia, esa narrativa lo hizo alguien que estimo mucho, que lo entiendo por qué lo hizo también, para generar eso, pero pues me afectó más. O sea, nadie pensó que iba a afectar tanto y que al día de hoy sigue afectando. Entonces, ¿cómo salimos de esto? O sea, ¿nos retractamos todos? No, Beli está en Nueva York, yo estoy también en lo mío. Yo creo que se salió de control y a veces la gente o la audiencia, no sé, yo estoy seguro que muchos estarán muy en desacuerdo conmigo, pero a veces la audiencia no merece explicaciones. No merece y eso no es que no te estoy respondiendo, es más, te di la explicación correcta, es la historia correcta, lo que sucedió. Pero en este tipo de historias y de narrativas, a veces, ¿para qué decir lo que pasó? Porque lo contaré 100 veces durante lo que me resta de vida y que la gente crea lo que quiera. Yo creo que ella sabe lo que sucedió, yo sé lo que sucedió, y si hay culpables de todo esto, hay una cosa que se llama karma, que es justa, fría, pegadora, y a lo mejor no instantánea, pero llega y es bien culera. Sí. Y ya les llegará el karma a los que hicieron esa, ya cobrarán factura, como yo he cobrado muchas facturas de mi karma también, que me ha costado, pero si haces cosas buenas, te traerán cosas buenas. Entonces yo dije, va a ser meterle más leña al fuego, va a ser hacer otras narrativas que qué hueva. Ella tiene su éxito, que lo disfrute. Yo también tengo mi éxito de este lado, que a veces yo cometo ese error, que nunca presumo como los demás, o debería de hacerlo, no sé, porque dicen, y mira dónde está Mario. Mario está en su casa que está recién remodelada y que me está yendo mejor que nunca, mucho mejor que cuando estaba en Multimedios. Nada más que yo no estoy de compartir esas cosas. Sí, y me da risa que para muchos todavía es, si no sale en la tele es porque ya no es exitoso, porque ya sigo trabajando en el medio digital, sigo siendo productor digital, me está yendo mucho mejor que en esa época, solamente que ya no formo parte del otro lado de la cámara, y que desde primera instancia pues nunca fue lo que yo quería hacer al principio. Y yo estoy muy contento, muy feliz, y Beli, yo sé que ella también, muy dentro de ella, nos duele que haya pasado esta historia tan extraña, pero ya no podemos dar explicaciones porque cada quien ya se fue a
otro ya lado. es algo que ya pasó hace mucho. Y la gente, chínguense. No, ya di la explicación correcta, eso fue. Y a lo mejor no me van a creer. Vale madre. O sea, eso fue. Y es el problema de la red social hoy en día. Hoy todo el mundo tiene un megáfono donde se escucha lo que dice. Hoy, si le quieres mentar la madre a Brad Pitt, le mandas un tweet a Brad Pitt mentando la madre y muy probablemente lo va a leer. Una mentada de madre. O sea, es pues lo bonito o lo terrible o la comunicación del día de hoy. Por ejemplo, estaba pensando hoy en la mañana porque